Bueno, hemos comenzado a grabar la tutoría, ¿vale? Y antes de, como veis, tenemos la tercera parte de realización de consultas. Antes de meternos de lleno en lo que son los agrupamientos y las consultas multitabla, quería recordaros que sobre las posibilidades de comunicación, de incidencias, de dudas, ¿vale? Y en principio, si es algo que vosotros creáis que puede afectar, pues por ejemplo, un ejercicio, aquí os voy a poner un ejercicio que a lo mejor luego, si podemos, abordamos, ¿vale? Por ejemplo, en este ejercicio sí que he cambiado una de las funciones, ¿vale? Que no existe, esta función no existe en Oracle, que es donde, como se impartía antes este módulo, y sí existe en Postgre, pero en cambio no lo he cambiado en todos sitios, y aquí se me ha olvidado cambiar. Entonces es un fallo que evidentemente afecta al conjunto de los alumnos. Con lo cual, si yo, que no me he dado cuenta, porque los he revisado, pero no tan profundamente seguramente como debía, si yo no me doy cuenta y me lo mandáis en un mensaje privado, pues queda en privado. Y luego llega otro alumno o otra alumna y me lo vuelve a mandar, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que creáis que puede afectar a más de un compañero o a más de una compañera, o que la solución puede beneficiar a más de un compañero o una compañera, pues os ruego que utilicéis en esta pestaña de comunicación pues los foros de dudas. De hecho, por ejemplo, ese ejercicio, pues Arturo, que seguramente nos acompañará, no sé si nos acompaña hoy, pues Arturo ha contestado a Samuel mejor incluso de lo que lo haría yo, seguramente, ¿vale? Entonces le ha dado una explicación. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso es posible que encontréis algún compañero que responda antes de lo que lo pueda hacer yo, ¿vale? Porque eso sí, si me pilláis en un sábado o en un domingo, pues es difícil que os conteste en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier mensaje que no sea privado, que no tenga cosas muy particulares, pues yo os sugiero que lo hagáis llegar al foro. El tiempo de respuesta en el foro y en mensaje privado va a ser el mismo, porque yo lo leo, tardo lo mismo en leerlo y tardo lo mismo en contestarlo. O sea que no por mandarme un mensaje privado vais a conseguir una respuesta más inmediata, ¿vale? ¿Qué ganamos con el foro? Pues el foro ganamos que no solo soy yo el que puede contestar, sino que alguno de vuestros compañeros puede contestar también a al mismo mensaje, si es que sabe la solución, y además cualquier respuesta no solo es beneficiosa para uno, sino para todos aquellos que pudieran tener el mismo problema, ¿vale? Entonces, sugerencia sigue siendo esa. Evidentemente, cualquier mensaje que tenga cosas particulares o privadas, pues sí que tenéis aquí la posibilidad de enviar o un mensaje a través de la herramienta esta de mensajería o incluso de correo electrónico, ¿vale? Cualquiera de las tres, el foro, el mensaje de correo electrónico o la herramienta interna de mensajería del aula virtual, me van a llegar a mí. Y vuelvo a repetir que no doy preferencia a una sobre otra en cuanto a la velocidad de respuesta, ¿vale? Con lo cual, por última vez, os aconsejo que utilicéis el foro para eso, ¿vale? Luego, si nos da tiempo, pues si acaso respondemos a ese correo y a esta función que nos han pedido también que la resolvamos por vídeo. En caso de que no podamos, porque hoy va muy cargado, vamos a tener una sesión únicamente para resolver ejercicios, ¿vale? O sea que si no es hoy, se resolverá un poquito más adelante. Vale, y continuamos. Ahora sí. A ver, un segundo más.
que necesito una cosa por aquí. Vale, nos quedó el otro día, era demasiado optimista también y suponer que íbamos a poder alcanzar la agrupación de elementos, ¿vale? Entonces sí que he extraído ese bloque de la presentación anterior y la he incorporado en esta, y creo que nos dará tiempo a abordar los dos bloques en este caso que nos toca para hoy. El primero de ellos ya veis que es el de, pues eso, agrupación de registros, de elementos, y añadimos en este caso una cláusula a la sentencia select. Hasta ahora hemos trabajado con el select, hemos trabajado con el from, hemos trabajado con el where y hemos trabajado con el order by. Ahora, si lo que yo quiero es extraer información de grupos de registro por separado y no ya información de filas, la fila pierde el valor en estos tipos de agrupamientos, ¿vale? Lo que nos interesa es qué información puedo extraer de grupos de registros concretos. Grupos de registros, evidentemente, que se forman atendiendo a algún valor de alguna columna, ¿vale? Entonces, para eso utilizamos la cláusula, en principio, group by, y luego veremos para qué nos sirve también la cláusula Javi. En su momento ya estuvimos viendo funciones como la que tenéis aquí de AVG, ¿vale? Eran funciones de grupo que cogían, hasta ese momento, cogían todas las filas de una tabla o todas las filas que cumplían un determinado criterio y le aplicaban una función al conjunto. En este caso es a la media del Producto Nacional Bruto, ¿vale? AVG saca la media y en este caso no de una fila, evidentemente, sino de todos los países. Pero ya os dije en ese momento que lo que no podíamos era mostrar una información de una fila y una operación sobre el grupo. Ahora sí, ahora con el group by yo puedo mostrar la información coincidente de varias filas en una determinada columna o con una expresión, y luego de entre todas las que coinciden en ese valor mostrar una información de grupo. Y ahora lo veremos. Aquí lo que vamos a hacer es, dice, dime la región y la media del Producto Nacional Bruto, eso sí, redondeado a 2 decimales, y a eso le vamos a llamar PIB. Y lo vas a hacer por países, agrupando aquellos países que pertenecen a la misma región, ¿vale? Entonces, si yo utilizo esta consulta... Pero ahí no tendría que poner ASPIB. No hace falta, el as no es obligatorio, ¿eh? Lo podemos poner... Oh, ok, eso no lo sabía. Bueno, es igual, sí. Es que es imposible controlarlo todo, imposible. Con lo cual, mientras me funcione de una forma, pues utilizo esa. Si funciona con as, pues perfecto. No hace falta conocer que también funciona sin as, ¿vale? Entonces, yo le pongo aquí me va a hacer falta, eso sí, que no se lo he puesto. ¿Vale? Fijaos, ya no están los países. Yo esa misma si yo lo quiero por países como utilizábamos antes, ¿vale? Esta es la media de todos los países. En cambio, esta es la media de los países que pertenecen a la región de British Island. La media de los países que pertenecen a la región del oeste de Europa, o la media de los del sur, ¿vale? Lo que voy haciendo es agrupando. ¿Cómo llega a esa solución? Lo que hacemos es vamos a quitar el AVG solo, porque si no ahora veréis que me puede dar problemas. Vamos a poner el nombre, la región y el Producto Nacional Bruto de cada uno de los países, ¿vale? Y lo vamos a ordenar, ¿vale? Entonces lo que hace internamente el gestor de base de datos es
¿Tú quieres agrupar por regiones? Pues vamos a poner todos los países que pertenecen a la misma región juntos. Entonces, en este caso, pues los países bálticos, por ejemplo, son estos tres. Vale, pues ponemos esos tres, calculamos la media, vale, pues los países bálticos, pues más o menos 7.000 y pico. Calculamos la media del Producto Nacional Bruto y ponemos la media. Y como el valor de región para ese grupo es el mismo, podemos poner región también. Lo que no podremos poner es nombre, porque si nos fijamos, ¿qué nombre asociamos a los países bálticos? No sabríamos si asociarle Lituania, Estonia o Letonia, con lo cual no lo ponemos ninguno. Entonces no se nos permite, y ahora lo veremos, que nos daría un error si intentamos utilizar un valor individual en un agrupamiento, siempre que no haya sido esa columna la que se haya utilizado para el agrupamiento. Vuelvo a repetir, sí se nos permite región, pero no se nos permite nombre, ¿vale? Es decir, yo ahora, una vez que he ordenado, ya le digo, pues ahora me los vas a cortar, me vas a ir cortando por las regiones, y eso se hace con el group by, ¿vale? Y ya me lo ordena, pues en vez de por región, me lo ordena por PIB, y hemos dicho que descendente. Fijaos que aquí me va a dar un fallo, ¿de acuerdo? Por no hacer primero la que sale bien y luego la que sale mal, ya que la tengo escrita, me va a dar un fallo porque he dejado name, el name del país. Y fijaos que me lo señala, ¿de acuerdo? Es decir, no puedes utilizar name cuando no estás agrupando por name, ¿vale? La columna nombre del país debe aparecer en la cláusula group by. Si yo hubiera puesto group by region y group by name, pues sí me deja, ¿vale? En este caso, bueno, porque no he puesto el AVG, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que no hemos obtenido nada. Si agrupamos por regiones y por países, obtenemos el PIB de cada uno de los países, ¿vale? Bueno, Murcia se nos ha colado porque lo puse el otro día y lo necesitaremos un poco más adelante, ¿vale? Entonces no tiene sentido agrupar por un atributo donde no se repiten los valores. Agrupar por nombre de país cuando no hay dos países iguales no tiene sentido. Agrupar por regiones cuando hay regiones, cuando el valor de la región se repite, sí tiene sentido. Por lo tanto, vamos a hacerlo bien, quitando el nombre para que me agrupe solo por región, solo atendiendo, ¿vale?, al AVG. Lo tenía que haber puesto un segundo, porque entonces el round solo se aplica al GNP y yo quiero que el round se aplique una vez que se haya obtenido la media, ¿vale? Así sí. ¿Entendéis el group by? El group by entonces primero ordena, busca valores repetidos en el campo por el que estamos agrupando, y una vez que los tiene ordenados, pues empieza a cortar por esos valores y a extraer información sobre el grupo. Podemos extraer cualquiera de las funciones de grupo que vimos antes, ¿vale? Pues podemos obtener el min para ver de todos esos países cuál es el menor, no cuál es el país que menos tiene, sino cuál es el valor del menor Producto Nacional Bruto, el máximo, o cuántos países tenemos en el grupo, ¿vale? Aquí sí podremos utilizar count name para que me cuente cuántos nombres distintos existen, ¿vale? Pues funciones de grupo, ¿vale? Entonces en las Islas Británicas hay dos países, ¿vale? Uno de ellos tiene 1.378.000 y otro en cambio tiene 75.921 de Producto Nacional Bruto, ¿vale? Y la media pues la que da, y así con cada uno de los países, ¿vale? El que más, donde más países hay, pues es en el Southern Europe, con 15 países, ¿de acuerdo?
Ese sería el group by, cómo agrupo y extraigo información de los valores del grupo, de los registros que forman parte del grupo. Una vez que yo he agrupado, si os acordáis, nosotros teníamos la posibilidad, bueno, seguro que os acordáis porque hay que utilizarlo en casi todas las sentencias. Nosotros tenemos la posibilidad de establecer criterios para ver qué registros aparecen en el resultado y otros que si no cumplen esos criterios pues no aparecerán en el resultado, y para eso utilizábamos el where. Entonces el where lo utilizamos para saber qué filas de la tabla aparecerán en el resultado o no aparecerán, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí también podemos hacer lo mismo. Aquí tenemos una tabla, ¿vale? Todo esto, si os fijáis, tiene un diseño de tabla. No está almacenado físicamente, no está almacenado en la base de datos. Es una tabla resultante de una consulta. Y a mí me gustaría también establecer criterios para indicar de estas regiones cuáles quiero que aparezcan y cuáles quiero que no aparezcan en el resultado, ¿vale? Entonces también puedo establecer criterios sobre el grupo, pero con una diferencia, que ya no puedo utilizar el where. Si yo quiero establecer restricciones sobre un grupo, utilizo el having, ¿vale? Entonces yo puedo decir, pues muéstrame aquellas regiones solo que tienen más de 5 países. Pues partiendo de esta, yo le digo, una vez que has agrupado, ¿vale? Después de agrupar, pues vas a hacer, a ver si me acepta, no. Después de agrupar, muéstrame solo aquellos que tienen el count name mayor que 5. Y una vez que hemos restringido, pues me lo sigues ordenando por el PIB. ¿Vale? Y fijaos que de todos los que existían, pues ahora nos hemos quedado con aquellos que cumplen con que tienen un número de países mayor que 5. Error común, intentar hacer esto pero con un where, con una cláusula where. Y eso no funciona, ¿vale? Lo primero, si yo intento, en vez de poner el having, utilizar la cláusula where, pues evidentemente no estaría ni en su sitio, ¿vale? Pero si lo intento poner en su sitio, yo no puedo, antes de agrupar, antes de que existan los grupos, hacer una restricción que tiene en cuenta un valor del grupo, el count, ¿vale? El count solo se sabe una vez que están hechos los grupos. Entonces yo no podría intentar hacer, vamos a... aunque estuviera en su sitio, ¿vale? Yo no podría intentar hacer eso, porque precisamente si quiero utilizar el count, tiene que ser después de haber hecho el group by, ¿vale? Entonces cuidado, que se os pedirá que hagáis restricciones sobre el grupo, y restricciones sobre un grupo es con having, ¿vale? ¿Son excluyentes having y where? No, yo podré utilizar el where y el having indistintamente, ¿vale? Siempre que me haga falta. Por ejemplo, yo quiero que se muestren, a ver, esta sí funcionaba, ¿vale? Pero quiero que me muestren aquellas regiones que tienen más de 5 países, pero voy a eliminar de esos países aquellos pues que tengan un PIB menor de, pues por ejemplo, de 100, ¿vale? Con lo cual, si quiero eliminar un país individual, eso ya sí es con where, porque un país es una fila, con su nombre, con su jefe de estado, con su PIB, con su esperanza de vida, ¿vale? Entonces estamos haciendo restricciones sobre la fila, y esas restricciones sobre la fila sí que hay que hacerlas con where, ¿vale? Extraeme donde el GNP tiene que ser mayor que 100.
¿vale? Y funciona, y nos hemos quitado. Fijaos que antes del sur de Europa eran 15 países, y hay uno, como veis, que tiene 9, ese que tiene 9, pues no va a aparecer. Con lo cual, nos hemos quedado en 14. Los otros, que tienen más de 100, pues siguen apareciendo. Si en vez de 100 hubiera puesto 1000 o 10.000, ¿vale? Pues ahora sí que he quitado del sur de Europa, he quitado otros 7, del oeste hemos quitado 2 y 1 del este. ¿De acuerdo? Entonces, el web sobre las filas, primero se haría la restricción de filas, luego se agrupa y sobre el grupo se aplica otra restricción. ¿De acuerdo? Ese sería el orden correcto de aplicación de esas restricciones y de los agrupamientos, cómo se establece. ¿Alguna pregunta en relación a todo esto? Pero serían sobre todo en la función de agrupamiento como count, el Javi. Bueno, no, yo puedo decir aquello, me da igual. De la tabla que me aparece, yo podría decir, pues muéstrame solo aquellos donde el máximo, el max del GNP está por encima de 200.000. Joder, a ver, esto es 2 millones. Y me saca uno, o menor o igual, y me sacan los otros dos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Yo lo puedo establecer, vuelvo a repetir, eso es como una tabla virtual, digamos, y yo puedo establecer restricciones, pero como es una tabla virtual que sale de un group by, las restricciones hay que hacerlas con Javi. Vale, muchas gracias. Vale, continuamos entonces. Y a ver, explicarlo es muy rápido, el group by y el Javi, pero hay que practicarlo mucho porque conceptualmente no es sencillo, ¿vale? Ya estamos añadiendo cláusulas, con lo cual conviene que se practique un poquito más, ¿vale? Aunque vuelvo a repetir, son dos cosas: cómo ordenar y agrupar después, y cómo establecer funciones de grupo y restricciones sobre el grupo. Y ya pasamos a lo que son consultas multitabla. ¿Qué quiere decir consulta multitabla? Que hasta ahora lo que hemos utilizado en nuestras consultas es una única tabla, ¿vale? Aquí lo cambié y lo tengo que volver a cambiar porque es Albanian, pero bueno, lo que hemos dicho, de momento solo hemos utilizado una tabla. ¿Cómo sé yo que hemos utilizado una tabla? Porque en el from, en todas nuestras sentencias select, en el from solo hay una tabla. Luego ya lo siguiente aquí es el where, ¿vale? Entonces estamos utilizando una única tabla. From country, o from country language, o from city, ¿vale? Pero en las bases de datos lo normal es que la información esté distribuida en varias tablas. Y al estar distribuida en varias tablas, yo seguramente querré reunir en el resultado de una consulta la información proveniente de varias tablas. Pues yo querré saber en cada país qué idioma se habla, ¿vale? Y lo tengo en dos tablas, pero yo quiero que me aparezca junto. Yo quiero que al usuario le aparezca en una única tabla de salida. Con lo cual tengo que poder en un from incluir más de una tabla, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Donde estamos utilizando por un lado la tabla country y por otro lado la tabla country language. Para facilitar y no tener que poner varias veces el nombre de la tabla, le hemos puesto un alias, ¿vale? A country le hemos puesto el alias CO, que es más corto, y cuando quiero utilizar algún atributo de esa tabla, pues le pongo co.name. A country language le hemos puesto CL, y cuando quiero utilizar alguna columna de esa tabla le pongo CL. ¿De acuerdo? Y los hemos juntado en el from, y en este caso hemos puesto en medio una cláusula cross join. Y cross join
es una forma peculiar, posiblemente no demasiado útil en la mayoría de los casos, de unir dos tablas. Porque lo que hace es lo que veis aquí. Dice, hay un país en la tabla country, una de las filas es Albania. ¿Vale? Y todos estos son los idiomas que aparecen en la tabla country language. Pues si yo los uno con un cross join, lo que va a hacer es Albania lo junta con todos los países. ¿Vale? Eso es lo que está haciendo. Albania con el albanés, con el griego, con el macedonio, con el catalán, con el francés, con el portugués, todos con todos. Eso se llama un producto cartesiano. ¿Vale? Estamos haciendo ahí el producto cartesiano y os voy a enseñar cuál va a ser ese resultado que estamos viendo. ¿Vale? Albania junto con el albanés en este caso relacionado con todos los países. ¿Vale? Es igual, si seguimos dándole volverá a aparecer Albania con el siguiente país. A ver si llegamos hasta Albania otra vez. Albania otra vez con el siguiente país. O Albania con el siguiente país, ¿vale? Es decir, se están uniendo todos los países con todos los idiomas. Mucho sentido, es difícil encontrárselo, ¿vale? Entonces, el producto cartesiano se utiliza rara vez. Lo que hacemos es, lo que podemos hacer es, partiendo del producto cartesiano, seguro que sí hay algunos de esas combinaciones que sí son válidas. ¿Qué combinaciones serán válidas? Aquellas en las que en ese país de verdad se hable ese idioma. Y vamos a buscar en las dos tablas si hay algo que la relaciona. ¿Vale? Vamos a buscar a ver si hay algo que la relaciona, y yo os recuerdo que para ver cómo está creada una tabla le podemos poner contra barra D y el nombre de la tabla. Y aquí me dice los atributos que tiene, ¿vale? Pues el código del país, el nombre, el continente. El continente, como es de muchos países, es el mismo, pues no será algo identificativo del país. Yo necesito algo identificativo del país y puede ser o el nombre o el código. Lo demás, pues posiblemente haya algunos que no coincidan, pero podría darse el caso de la coincidencia en el GNP o en el GNP, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, el code, el name o el code 2 son columnas, atributos que podrían identificar a cada uno de los países, sin lugar a error. No hay dos países que se llamen España, ni dos países que se llamen Francia. Luego el nombre podría identificarlo, ¿vale? Pero además podría identificarlo el código. El código de España es ESP. O si es el código de 2 es SP. Y ya hay un organismo internacional que se encarga de que no haya dos códigos diferentes. Entonces, en este caso, el código o el nombre nos va a servir para identificar a cada país. Si yo encuentro en la tabla de idiomas un atributo que haga referencia a ese código o a ese nombre, ese es el que me va a servir para relacionar las dos tablas, para hacer que esas combinaciones, para de entre todas esas combinaciones extraer aquellas que de verdad son interesantes, ¿vale? De verdad deben existir. Las otras es simplemente porque hemos hecho un producto cartesiano. Así que lo que vamos a hacer es, partiendo del producto cartesiano, extraer solo aquellas informaciones que sí que están relacionadas a través de esos dos campos, sabiendo que para que esté relacionado el idioma con el país, en ambos, en la columna code y en la columna country code de idiomas, debería aparecer el mismo valor. Es decir, si code de España es ESP, yo tendría que buscar para saber qué idiomas se hablan en España
todos aquellos idiomas cuyo country code sea ESP. ¿Vale? Es decir, yo tendría que hacer internamente algo así, seleccióname ¿de acuerdo? Estos son los 4 que tienen que estar relacionados según la información que tenemos siempre en la base de datos, ¿vale? Que es nuestra realidad. Esos son los 4 idiomas que deberían estar relacionados con España, ¿vale? ESP. Y yo tendría que buscar qué país de entre todos los que existen tienen el código como ESP. ¿Vale? Fijaos, yo quiero que esto esté relacionado con todo eso. Para eso, el código de la tabla country tiene que ser el mismo que el country code de la tabla country language. Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros partiendo del cross join anterior. En lugar de mostrarme todos, quiero solo aquellos donde el country.code sea igual al countrylanguage.countrycode. Y ahora sí, ahora Albania ya no me sale relacionado con todos. En Albania se habla el albanés, el griego y el macedonio. En Andorra se hablan unos cuantos. Y si seguimos, evidentemente en España, vaya, que se me ha quedado ahí a mitad. ¿Vale? Y en España aparece relacionado con lo que hemos visto anteriormente. ¿Vale? Entonces nosotros podemos, partiendo de un producto cartesiano, elegir solo aquellos en el que tienen algún dato relacionado. ¿Vale? En este caso, veremos que se llama, o que lo llamamos aquí, ¿vale? La clave ajena, este es el country code de la tabla country language. Tiene que ser igual a la clave primaria de la tabla country. ¿Vale? Entonces, esa igualdad es la que me permite a mí extraer información relacionada partiendo de un producto cartesiano. ¿Vale? Aquí tenemos otro. ¿Vale? Me dice, si nos quedamos en el producto cartesiano, hemos dicho que rara vez tiene sentido utilizar un producto cartesiano, solo si no es para luego hacer una igualdad y sacar el producto natural. Pero sí que hay casos en los que me tengo que quedar con el producto cartesiano, siempre y cuando yo quiera hacer una relación entre valores que existen en dos filas distintas, por ejemplo. ¿Vale? Fijaos que aquí estamos uniendo Dinamarca con Islas Feroes. En realidad Dinamarca e Islas Feroes están en dos lugares, en dos filas distintas. ¿Cómo las puedo comparar? Yo con un web no puedo comparar el valor de una fila con el valor de una fila de abajo. Pero sí, si yo pongo esa fila una al lado de la otra, que sería lo que me hace el cross join, ya sí que puedo comparar. ¿Vale? Entonces, hay veces que para lo que utilizamos el producto cartesiano es para comparar información que existen en diferentes filas de la tabla. En este caso, vamos a ponerla por aquí. Lo que intentamos es saber qué jefes de Estado gobiernan en más de un país. Y para eso yo tengo que ir comparando los jefes de Estado de cada uno de los países. Fijaos que pongo en el cross join, en este caso, la misma tabla dos veces. ¿Vale? Y evidentemente a cada una de ellas estoy obligado a ponerle un alias distinto, C1 y CO2. Y me dice, de todas las combinaciones que existen, cógeme aquellas donde el jefe del estado de CO1 coincide con el jefe del estado del CO2. Es decir,
aquellas que coinciden el jefe del Estado del país 1 con el jefe del Estado del país 2. ¿Vale? Sabiendo que partimos, bueno, ahí está el resultado, sabiendo que partimos de aquí. Partimos de aquí. Albania tiene este jefe del Estado, sea rey, príncipe, lo que sea. ¿Vale? Pues vamos a buscar entre todos los otros, como los estamos combinando todos con todos, yo puedo comparar Albania con todos los países, a ver si este Rex-Ed aparece en algún otro sitio, aparte de en Albania. Por eso es la segunda opción, ¿vale? Por eso es el segundo, la segunda restricción. Y lo que sí aparece es Elizabeth II, pues si nos vamos para acá, no sé cuánto nos vamos a tener que ir. Bueno, en Dinamarca, por ejemplo, sí que aparecía Margarita II, aquí, ¿vale? Llega, una de las combinaciones es Dinamarca Margarita II con Islas Feroes Margarita II. Esa sí nos vale, esa sí se cumple. ¿Vale? Entonces, del producto cartesiano, de una tabla hemos hecho combinado todos con todos y ya puedo comparar qué valores tienen esos países. ¿Vale? Entonces, hay veces que sí me interesa, sí me puede interesar el producto cartesiano. En la mayoría de los casos vamos a hacer un producto interno, que es el que veremos aquí. ¿Vale? Hemos dicho que un producto cartesiano al que le aplicamos una de las... perdón, que no lo estáis viendo vosotros. Un producto cartesiano al que le aplicamos una restricción en el que la clave primaria de una de las tablas, que más adelante explicaremos más en profundidad lo que es la clave primaria. En este caso simplemente que identifica de manera inequívoca a cada una de las filas de una tabla. Y hemos dicho que el código, no hay dos filas con el mismo código, luego eso nos sirve para clave primaria. Y la clave ajena, hemos dicho que en idioma teníamos un country code que tenía el mismo valor que el code de la tabla country. Entonces, si ponemos una restricción partiendo de un producto cartesiano, donde la restricción es precisamente igualar clave primaria con clave ajena, lo que obtenemos es un producto interno. Y ese producto interno lo que pasa es que lo podemos hacer, en vez de con un cross join y luego un where, podríamos hacerlo con un join y luego esa restricción en el on. El beneficio que tiene, además de eficiencia, es que no mezclo restricciones que me sirven para hacer la unión entre dos tablas con restricciones propias del ejercicio, digamos, ¿vale? O restricciones impuestas por la empresa, ¿de acuerdo? No se me mezclan, entonces hay menos probabilidad de que se den errores en ese caso. Entonces, yo os aconsejo que utilicéis siempre el join on para hacer las combinaciones internas, es decir, para la mayoría de las consultas multitabla vais a utilizar, o os aconsejo que utilicéis el join on. Si alguno utiliza otra forma de llegar a la misma solución, por mí es válido, porque en vez del on se podría utilizar el using, o en vez del using podríamos utilizar en ciertos casos el natural join, ¿vale? Pero esos son el using o el natural join solo sirven para algunos casos. En cambio el on va a servir para todos, con lo cual mi consejo es utilizarlo siempre y no fallaréis nunca, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a hacer muéstrame el nombre de los países, ¿vale? Y las ciudades que hay en esos países, asociados a esos países. Fijaos que también es a través del código, porque el código es un elemento fundamental de la tabla country. Y entonces me dice, para saber qué ciudades pertenece a qué país, tienes que buscar en el campo, en la columna country code, ¿vale? Y ver qué país tiene el mismo valor en el campo code. ¿Vale? Entonces vamos a coger esta sentencia y la aplicamos aquí.
¿vale? Y fijaos que sí salen bien. En Holanda pues me sale Ámsterdam y en Albania me sale Tirana, ¿vale? Y así sucesivamente. ¿Vale? La consulta era, como hemos visto, bueno, que tenía expuesta ahí, ¿vale? Join entre las dos tablas y con el on la igualdad. Se puede aplicar a cualquiera de estas sentencias todo lo visto anteriormente. Es decir, yo podría aplicar, por ejemplo, solo quiero ver las ciudades y los países donde la región sea y en vez de salirme pues todas las que me salían antes, pues ahora me sale Albania y Andorra, los 15 países que están registrados en la región del sur de Europa. ¿Vale? ¿Podría hacer Group by? Pues podría utilizar algo parecido, la sentencia anterior que hemos visto, ¿vale? O quién reina en más de un país. No ya la que hemos visto del cross-join. Sí, bueno, sí, pero en este caso olvidarlo porque si no... pero yo puedo hacer agrupamientos de un conjunto de tablas. O puedo hacer... lo único que estamos viendo es cómo incorporar un producto interno o un producto cartesiano a lo que ya sabemos antes, es decir, podemos incorporar un join on a cualquier sentencia que habíamos visto con un where o con un order by o con un group by o con un having. Todo eso se puede ir combinando para hacer sentencias algo más complejas, ¿vale? Y luego tenemos, bueno, hay por aquí otro ejemplo donde me dice muestra los idiomas oficiales de los países de la región, ¿vale? Lo que os he dicho, podríamos combinar con web. Yo os he dicho de la región del sur de Europa, pero además quiero saber solo los idiomas que son oficiales. Habéis visto que España salía con 4 idiomas y sí que es cierto que algunos de esos idiomas son oficiales en alguna de las comunidades autónomas, pero en el país solo uno de ellos es oficial. Entonces, si yo quiero saber qué idiomas son oficiales en cada uno de los países, pues le puedo poner una cláusula más. Entonces, podría ver de los países del sur de Europa, que ya sabemos que son 15, qué idiomas son oficiales. A ver. Combinamos. Y vemos que en este caso, en Malta, por ejemplo, sí que hay 2 que son oficiales, pero en el resto de los países solo hay un idioma, el español, en el caso de España, ¿vale? Bien, restricciones, lo que os he dicho, que podemos ir incrementando y haciendo cada vez consultas algo más complejas. Y de ahí pasamos a las combinaciones externas. Lo que estamos viendo cuando yo uno, 2 o más tablas con una combinación interna, solo me van a aparecer aquellos registros que tienen relación, que están relacionados en ambas tablas, pero no aparecen en principio cualquier registro de una de las tablas que no tenga ninguna relación en otra tabla. Por ejemplo, lo que habéis visto antes es que yo tengo un país que metimos el otro día, en vez de todo, vale, aquí tenemos Murcia. En cambio, Murcia no ha salido relacionado ni con un idioma ni ha salido relacionado con una ciudad. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿vale?,
tenemos que Murcia tiene como code Mur. Vamos a ver si hay alguna ciudad con ese código. No hay ninguna ciudad con ese código. Por lo tanto, si no hay ninguna ciudad relacionada con Murcia, Murcia no aparece, ¿vale? En una combinación interna, ¿vale? Y lo mismo pasa con un idioma. No existe ahora mismo en esas tablas ningún idioma que tenga en su country code Murcia, con lo cual no aparece. Pero existen las combinaciones externas. Y las combinaciones externas me permiten mostrar datos, ¿vale? Aunque no estén relacionados, mostrar filas, aunque no estén relacionadas con la otra tabla, con ninguna de la otra tabla. Por ejemplo, vamos a añadir a Murcia entre los países del join on anterior. Vamos a intentar aquí, ¿vale? Con ciudades. Estamos haciendo un join on y vamos a cambiar para que solo aparezcan los que empiezan por M. Vale. Fijaos que es muy común también lo que me ha pasado a mí, que es que la referencia a una columna es ambigua. ¿Por qué? Cuando utilizamos solo country, lo he hecho antes, si utilizamos solo la tabla country, yo puedo poner select name, porque no hay duda, si utilizo la tabla country solo hay una columna name, pero ahora estamos utilizando country y city, y el problema es que en la tabla country hay una columna que se llama name, pero es que en la tabla city también hay una columna que se llama name, con lo cual el gestor de base de datos no sabe a cuál de los dos nos referimos si no le ponemos el nombre de la tabla, ¿vale? Entonces ya lo he cambiado diciéndole no, me estoy refiriendo al nombre del país, no al nombre de la ciudad, ¿vale? Entonces, fijaos que cuando yo relaciono a través de un join on, ¿vale?, aquellos países que empiezan por M con sus ciudades, Murcia no aparece. Pero si yo quiero, quiero todos los países tengan o no ciudades relacionadas. En ese caso ya es una combinación externa. Y para hacer una combinación externa yo me tengo que fijar en dónde está la tabla país, si está a la izquierda o está a la derecha. En este caso, país está a la derecha. Pues yo quiero que salgan todos los de la derecha. Y en lugar de hacer simplemente un join, hago un right join. Digo, de la derecha todos los países, y ahora me aparece, evidentemente Murcia no es un país, pero bueno, lo hicimos para que apareciera ahí, ¿vale? Lo será dentro de poco. Entonces ponemos right join y de la tabla de países me aparecen todos los que existen, ¿vale? En este caso existe uno que es Murcia, evidentemente está puesto como un fake, pero aparece. Si yo no le pongo el right join, pues desaparece, porque como no tiene ninguna ciudad relacionada, no, ¿vale? Si le cambio, vamos a cambiarlo aquí y ponemos si ponemos país a la izquierda, pues lo que tendremos que poner es un left join y vuelve a aparecer Murcia. ¿Vale? Entonces el left o el right lo que hace es mostrar todos los registros de una de las tablas, la de la izquierda o la de la derecha, esté o no relacionado con algún registro de la otra. Bien, y por último, entended que, bueno, aquí tenéis lo del left y el right join, también lo tenéis aquí especificado, ¿vale? Ahí hay otros ejemplos del left join y el right join. Entender, vuelvo a repetir, que todo esto
se puede ir combinando. Es decir, hemos visto consultas hasta hoy, habíamos visto consultas de una tabla, hoy hemos visto consultas de dos tablas, pero el resultado de consultas de dos tablas sigue siendo una tabla que yo la puedo combinar con otra. Es decir, yo podría, vamos a hacer un ejemplo con las tres tablas. Quiero que me enseñes el nombre del país, el nombre de la ciudad, ¿vale? Y quiero que me enseñes también del country language, que me enseñes el idioma, ¿vale? Y digo, de todos los países relacionados con la ciudad. Ay. Y todo esto relacionado también con country language, a la que llamamos CL, donde evidentemente el CL.country code es igual al country.com. Podemos, y entonces ya me sale no solo el país, sino que me sale la ciudad y el idioma que se habla. En Macedonia pues se habla 4. ¿Qué ocurre? Sigue sin salir Murcia. ¿Por qué? Porque aquí le he puesto el LED, pero aquí no. Con lo cual, como no hay relación entre estas dos y ningún idioma, pues Murcia no sale. Si quiero que salga, tendré que ponerle otra vez el LED. Y aquí aparece. ¿Vale? Entonces yo voy a ir combinando y voy acercándome, incluyendo más cláusulas, añadiendo más cláusulas, me voy acercando a la solución final. ¿De acuerdo? Y con esto, en principio, la explicación de hoy la damos por finalizada. Si tenéis alguna pregunta. Alberto, a mí Sí. me gustaría que, bueno, si puedo compartir pantalla y ves mi juez. Sí. A ver, dejo yo de compartir. Porque me da mal y, claro, algo tengo mal, pero no sé lo que es. Bueno, pues si lo encontramos ahora rápido, pues puedes compartir tú. Y si no, luego, como lo puedo mirar yo. Un segundo, porque pensaba que lo tenía abierto. Es que lo curioso es que me sale bien en PSQL, pero no me sale bien el juez. A ver. Bueno, a ver si lo... A ver si has copiado el HR, como hayas copiado el HR como me pasaba a mí. No, que va, no puedo copiarlo. A ver si... Estamos hablando de que. De funciones. Vamos a ver si me puedo ayudar. El segundo, ¿no? A ver. Sí. Yo ahí me lío en los ejercicios en inglés. Eso me pone. Bueno. Un segundo que me estoy atascando. Y seguramente me pasa lo mismo. No se me ve, ¿verdad? No, ahora mismo no. Es que iba a compartir toda la pantalla. A ver, de todas Pero formas. es una pestaña nada más lo que quiero compartir. A ver. Uf, ya está. Vamos a ver, esta me la dio por buena después de 200 millones de años. Pero es que en esta, por ejemplo, de funciones, y además es que me sale el resultado igual, y encima me dice que se cansa de mí, me dice que yo me he dado todo lo Bueno, eso es el sistema de feedback, que intenta ayudar y unas veces lo consigue y otras no. A ver, pero a ver, que baja un momento, porque si está igual tiene que ser. A ver, yo aquí también lo puedo ver. No, para ver la comparativa de las dos tablas que aparecen.
Porque evidentemente cuidado con las mayúsculas y las minúsculas, que cuando mirar a ver Va a ser la mayúscula de arriba, sí. sí, el nombre de las columnas copiáis y pegáis. Cuando le tengáis que poner alias, copiad y pegad, ¿vale? Porque la salida esperada está en mayúsculas y sabéis, por ejemplo, que Postgres sí que diferencia entre, bueno, si no lo repito yo, entre monthly salary todo en mayúsculas y monthly salary en minúsculas, diferencia. Además, No me digas que va a ser eso. pues es probable. Tiene pinta, sí, porque todo lo demás está bien. Joder, es que todas mal. O sea, y yo digo, pero vamos a ver, y digo, bueno, me he equivocado, pero es que si me sale bien en PSQL, vale. Mira, a ver, porque, a ver, Vamos a ver, me voy a hacer un directo. A ver. Esto era como mayúscula, ¿no? copiar y pegar, y eso no falla. Porque ahí salary with es minúsculas with, no es que lo haya puesto yo a mala leche, pero bueno, parece. No, pero tiene que haber algo más. A ver, que eso solo. Tiene que haber algo más, ¿no? Sí, Joder, no me lo pego. a ver, no, un segundo, es que lo he mandado yo, pero sin cambiar el idioma. No, es eso solo, ¿vale? Ya lo he probado yo y solo tienes que cambiar las mayúsculas. Joder, vale, entonces no se puede poner. Vale. Y Pues disculpa, Hay diferencia. el tema del idioma, que a veces los anunciados salen en inglés, ¿eso se puede modificar? Eso, a ver, ya creo que fue a vosotros, eso lo tenemos que ver los que estamos haciendo la plataforma, porque en realidad todos los ejercicios están puestos en 5 idiomas, que son los 5 participantes del proyecto europeo. Lo que no sé es por qué en algunos casos, estando todos los ejercicios en 5 idiomas, se supone que a vosotros os tendría que salir siempre en el mismo, porque el navegador es el mismo. Entonces no sé por qué, y todavía no he alcanzado a averiguarlo, no sé por qué en algunos casos sale en inglés en vez de salir en castellano, ¿vale? pues sale en Spanglish, porque hay uno que mezcla bien. Bueno, a ver, hay muchas cosas que no se traducen y se dejan en inglés, ¿vale? Todo lo que son nombres de atributos, de columnas y todo eso se dejan en inglés. Y hay muchos casos que son traducciones automáticas, lo buena que se puede hacer. Sí, y si no, cogéis el traductor de Google y que os lo traduzca, que lo hace bastante bien, ¿vale? Entonces, así, sí, el idioma, ya os digo que nos viene bien a todos, a mí me viene bien también practicar. Seguiremos viéndolo, cuanto sepa lo intentaré solucionar, eso sí, pero no sé por qué ahora mismo sale unos en castellano. Si salieran todos en inglés diría, pues está mal programado, pero el que salga unos en inglés y otros en castellano, ahora mismo se me pierde. De momento no tengo solución para eso. Ok, pues muchas gracias, voy a ver Nada, vosotros. si es por lo de las mayúsculas, que parece que Sí, seguro, porque yo ya lo he probado tu solución cambiando solo las mayúsculas y me ha funcionado, o sea que es solo eso. sí.